Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, bueno, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etcétera. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital escavadigital.com. Este diccionario escavadigital.com es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad analizaremos Mateo 4:5. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que también se suscriba al diccionario digital de los exégetas, escavadigital.com, un diccionario preparado para hacer traducciones del Nuevo Testamento y para hacer análisis gramaticales, análisis sintácticos. Ayúdanos a evangelizar, comparte este video en tus redes sociales. Es necesario de alguna manera fomentar en los creyentes, en los cristianos, que es necesario formarse para enfrentar los tiempos actuales. Jesús nos enseñaba a predicar, a formarnos, a capacitarnos. Jesús estuvo durante 3 años o más, no sabemos, formando a sus apóstoles. Oseas es el que nos dice en 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las sectas, las herejías se aprovechan en nuestros días de nuestra ignorancia, y por eso una persona que no está formada es presa fácil de los herejes. Por eso lo insto para que fomentemos la formación cristiana en todos los grupos creyentes.
Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas. ¿Qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Tratamos de traducir de la manera más objetiva posible, sin hacer interpretaciones de ningún tipo. Si tu ojo peca, sácatelo. Si eso dice, pues eso lo exponemos ahí. Sin hacer mutilaciones de la Sagrada Escritura, como generalmente acostumbran algunas sectas, algunos grupos falsos, para engañar, para dar la apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico, es la parte hermenéutica. Para eso nosotros usamos el método teológico denominado histórico-gramatical, que lo que busca es ir a la historia, ir al momento en que se escribe la palabra de Dios, y también tratar de entender el contexto cultural, religioso, social, político del momento en que se escribe el texto bíblico, junto con todos los elementos que nos puedan ayudar en ese momento en que se escribe el texto bíblico, que nos ayude a comprender lo que se quiso decir. Si tu ojo peca, sácatelo. ¿Qué significaba realmente en aquel entonces? ¿Qué elementos han descubierto los eruditos? Para eso tenemos una cantidad enorme de libros, introducción al Nuevo Testamento, tenemos hermenéuticas, tenemos muchos libros que usted puede ir y adquirir en las librerías cristianas para ahondar y profundizar en la hermenéutica bíblica. Y la parte gramatical es la parte de conocer el griego koiné, que fue el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento. Si puedes aprender hebreo, si puedes aprender arameo, todo esto nos ayudará a mayor conocimiento de esta parte histórica gramatical de los textos bíblicos, mayor autoridad moral para hablar de ella. Y en tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice el texto a mí? Es la parte teológica. La teología cristiana es una teología que pone un equilibrio entre lo que es la teoría y la práctica. No, ni se inclina solamente por teoría, ni se inclina solamente por práctica, sino que es un equilibrio donde tenemos que conocer y tenemos que vivir. Así que los extremos son malos. Hay gente que dice, no, yo solo conocer. Y tenemos una cantidad de eruditos que les encanta conocer la Biblia, que buscan un montón de teorías que a veces hasta contradicen la Biblia, que son peligrosos. Y tenemos también la otra parte, que es la parte de la práctica, que la vivencia, que un buen conocimiento nos lleva a una buena vivencia de la palabra de Dios. Bien, entonces eso por un lado. Vamos a irnos al versículo de hoy, 4:5. Dice, entonces coge a él el diablo hacia la santa ciudad. También colocó a él sobre el alero del templo. Ya el diablo no tuvo fruto con Jesús en la primera tentación, que era romper el ayuno. Y en esta segunda tentación, entonces el diablo va a optar por tentarlo de otra manera. Seguramente estas tentaciones no son tan... hay que entenderlas en un contexto bíblico, en el lenguaje bíblico. Jesús utilizaba mucho el lenguaje espiritual, el lenguaje bíblico. Lo vemos cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero ahí no estaba el diablo, pero Jesús vio al diablo dentro de su pensamiento, dentro de sus palabras. En ese contexto tal vez es que hay que ver las tentaciones de Jesús. Puede ser que se le haya aparecido el diablo y le haya hablado, pero no necesariamente era el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús era un lenguaje espiritual. Entonces, que lo toma él el diablo hacia la santa ciudad. Es decir, puede ser que Jesús se fue mentalmente hasta la santa ciudad y colocó a él sobre el alero del templo. Entonces Jesús mentalmente fue ahí para ver todos los reinos del mundo. Ahí
el diablo prepara un escenario para hacer la segunda tentación, según el relato que está en el libro llamado Mateo 4:5, para hacer la otra tentación. En la Reina Valera dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén, es la ciudad santa, y dice, lo puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? En el caso de la Jerusalén, dice, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo. Bien, ahí tenemos dos textos, dos traducciones muy interesantes. Vamos al interlineal y vamos a activar la pluma. Y dice Tote, entonces, para Lambani, coge Aftón a él, o diabolos, Jo es en la pronunciación que nos propone Erasmo de Rotterdam, o diabolos, el diablo, el chismoso también es este término, diabolos o chismoso, se usa mucho en el griego. Luego dice Istig Agian Polin, hacia la santa ciudad. Que también Stisen también colocó Aftón a él, Epi, sobre To Terigium, el alero, Tu Hieru del templo. Ese es el texto. Hay un texto parecido que es Lucas 4:9, un paralelo. Tote, Parlambani, toma también coge o toma Aftón a él. En el Evangelio de Lucas dice, más y Yayen, más condujo a él hacia Jerusalén. Mateo dice, toma él, el diablo, hacia la santa ciudad. La santa ciudad, obviamente sabemos que es Jerusalén. Ya Lucas sí escribe, no escribe la santa ciudad, sino hacia Jerusalén. Puede ser, ahí se pueden dar un montón de hipótesis, como que por ejemplo Mateo escribía la santa ciudad, Lucas lo explica mejor para que no queden dudas de que la santa ciudad es Jerusalén, por aquello de que alguno no sepa cuál es la ciudad santa. Puede ser, o se tomaron de manuscritos distintos, Marcos no lo menciona. Bien, luego dice que Estisen Aftón también colocó a él Epito Terigium Tu Hieru. En el caso de Lucas dice que Estisen, igual que Mateo, y luego omite Aftón para seguir con Epitoterigium. Epitoterigium sobre el alero del templo. Sobre el alero del templo. Tu hieru. Es decir, eso es literalmente igual. Qué interesante, ¿verdad? Interesante porque uno se pregunta. Y hay muchas posibilidades que sí. Había un evangelio que era oral y que pudieron ellos tal vez haber escrito, pero está muy parecido. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está muy parecido lo que ellos escriben. Entonces las teorías de los eruditos son varias. Una de ellas es que se recoge textos, cada uno recoge textos, relatos aislados, una especie de formar un rompecabezas y se va armando. Pero hay una estructura también a veces un poco parecidona. Pero ahí vale que no sabemos, lo que pueden haber son teorías o hipótesis al respecto. Bien, vamos a ver que se me pegó aquí. Entonces vamos a activar y le ponemos el automático y luego le ponemos la pluma. Aquí está. Comencemos con el análisis del texto. Tote, ¿verdad?
Este tote es un adverbio, entonces, ¿verdad? Tote es un adverbio. Entonces, Paralambani, lo escribimos en el cuadro, en la segunda línea para investigarlo. Usted lo investigará de la manera que a usted mejor le parezca, con los diccionarios que usted tenga. Yo doy apenas un ejemplo de cómo debería hacerse la investigación. Aquí está en la parte inferior. Es un verbo, presente indicativo activo, tercera singular. El paradigma es paralambano y lo vamos a traducir como coger. Entonces vamos a ver, dice el diccionario que es un verbo, está en presente indicativo activo, tercera singular. Viene de paralambano. La voz activa, necesitamos el paradigma activo de paralambano. Aquí está el paradigma activo de paralambano, que vamos a traducir aquí como coger. Y la forma que viene en el Nuevo Testamento está en el presente indicativo tercera singular. Presente, indicativo, tercera singular. Entonces lo traduzco. Yo cojo, tú coges, él coge. Entonces lo traducimos coge. Entonces coge o toma, ¿verdad? Que es lo mismo. Pasamos la página. Aftón. Aftón, si lo buscamos en el diccionario, en aftón, nos encontramos con que el diccionario nos dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Esto es muy importante, ¿verdad? El paradigma. Entonces buscamos el paradigma aftos, él, ella, ello, y lo escribimos. Recordemos que tiene masculino, femenino y neutro porque es una especie de adjetivo, ¿verdad? Entonces tiene los tres géneros que tiene que adecuarse al sustantivo al cual representa. Entonces vamos a ver, toma a él, ese a él, toma a él. ¿Quién es él? Es Jesucristo. Y Jesucristo es un masculino, por lo tanto ese aftón es masculino. Bueno, aparte de que no está en ninguna otra parte, es un masculino porque se refiere a Cristo. Toma a él es el pronombre de Cristo. Toma a Jesús, podríamos decir, el diablo. El diablo tomó a Jesús. Pero literalmente es afton, a él. Por eso es masculino singular acusativo. Está aquí, ¿verdad? Ahí es el mismo texto. Toma a él. Y luego viene o diabolos. Es un sustantivo con su respectivo sustantivo. Es lo mismo, ¿verdad? Buscar aquí. Cuando ya usted lo sabe, entonces no es necesario buscar en el diccionario. Diabolos, le damos un clic. Es un sustantivo masculino singular nominativo. El paradigma es diabolos, que significa diablo. Entonces tenemos que lo escribimos en el cuadro. Es el artículo con su respectivo sustantivo. Nos dice el diccionario que es un sustantivo masculino. Diablo es un sustantivo masculino. Viene de diabolos. Esto es diablo o chismoso, ¿verdad? La palabra diabolos, aquí está, diablo. Y busco el artículo o busco la terminación os, ¿verdad? Para saber el caso. Y obviamente yo encuentro la terminación os aquí y el artículo aquí. Entonces es obvio que es un masculino singular nominativo. Es nominativo, ¿verdad? El diablo. Dice el diablo. Coge a él el diablo. Luego sigue. Istin allían polling podría ser, ¿verdad? Tin allía polling, es muy importante. Tin allían polling es las tres palabras que hace analizarlas juntas. Is, como is determina a polling, ¿verdad? Lo determina porque
La ciudad santa, que esto viene a ser el adjetivo, este es el artículo o el determinante, ¿verdad? Pero es un artículo. Is entonces viene a ser una preposición, porque tiene que ver con una palabra concreta, no es una señal de tránsito de toda la oración. Entonces is es una preposición con acusativo. Me está diciendo el término polling es acusativo, me lo está diciendo. Pero vamos a ir en orden. Tin hayan, bueno, tin hace referencia a ciudad, ¿verdad? Es el artículo de polling. Tin es el artículo de polling, ¿verdad? Es el artículo de polling. Y hayan es el adjetivo. Entonces, tin lo vamos a ver ahorita hacia la ciudad santa. Y vamos a ver el adjetivo. El adjetivo, y ahorita vemos tin polling. El adjetivo hayan, bueno, si yo lo busco en el diccionario, me va a decir que es un adjetivo que viene de ayos. Yo necesito buscar entonces todo el paradigma o la declinación de ayos y la tengo en pantalla. Como es un adjetivo, tiene tres géneros, masculino, femenino y neutro, y se va a adaptar al sustantivo. Si el sustantivo es masculino, se va a usar un adjetivo masculino. Igualmente, si es femenino o si es neutro. Bien, en este caso, hayan es femenino singular acusativo. Femenino singular acusativo, ¿verdad? Acusativo, es decir, va a ser este. Hayan está aquí. Es este. Usted lo ve, es ese. No está en ninguna otra parte. Entonces, ¿por qué el autor escribe o usa un femenino singular acusativo? Porque está haciendo referencia a un sustantivo femenino singular acusativo. Me está diciendo que polling es femenino singular acusativo. Es lo que me está diciendo. Está pensando en la palabra ciudad. Y lo vamos a ver ya cuando vemos que el artículo y el sustantivo es acusativo. Es acusativo. Entonces tenemos is, tin, hayan, polling, que es la preposición que me indica que va a ser caso acusativo, se va a traducir hacia luego tenemos tin, polling, que va a ser el artículo con el sustantivo, y hayan, que va a ser el adjetivo. Entonces vamos a ver aquí hacia, santa, pero vamos a ver tin y polling. Entonces aquí tin y polling, que es el artículo con su respectivo sustantivo. Polling es ciudad. Si lo buscamos, me dice que es un sustantivo femenino singular acusativo, que es polis. Ese es el paradigma. Buscamos polis, lo traemos a la pantalla, y polis es un femenino, es un sustantivo femenino. Entonces, que lo voy a encontrar en tin, vea, tin polling. Tin polling está aquí. Tin polling. La ciudad santa. ¿Verdad? La ciudad santa. Por eso el adjetivo es femenino singular acusativo, porque está haciendo referencia a el sustantivo femenino singular acusativo. Entonces ellos van a coincidir en género, número y caso. Es decir, se corresponden en género, número y caso. El artículo, el adjetivo y el sustantivo. Porque el sustantivo aquí es el que manda. Si él es femenino singular acusativo, tanto el artículo como el adjetivo también tienen que serlo. Bien, entonces se traduce hacia la santa ciudad. Que Lucas nos dice que esa santa ciudad es Jerusalén. Es decir, la ciudad santa es Jerusalén. Luego viene que en este caso que no determina una palabra concreta, sino que es una señal de tránsito dentro de la oración para mejorar el tránsito de las palabras, para entenderlo bien.
Entonces, ¿qué es una conjunción, verdad? Una conjunción es una señal de tránsito en toda la oración. No tiene que ver con una palabra concreta, sino con toda la oración. Es una conjunción coordinada copulativa de uni. También está uniendo oraciones, ideas. También, y luego viene estisen. Estisen lo escribimos en el cuadro y lo vamos a buscar en el diccionario. Estisen, ¿verdad? Vamos a ver si lo escribí bien. Ve que lo escribí mal, porque aquí era una ita. Estisen, así. Entonces, estisen es un verbo auristo indicativo activo tercera singular. Viene de istimi, que es colocar. Entonces tenemos estisen, que es un verbo auristo indicativo activo tercera singular. Viene de istimi. Entonces necesito buscar el paradigma activo de istimi. Y aquí está el paradigma activo de istimi, que lo traducimos como colocar. La palabra concreta estisen la voy a encontrar en el auristo indicativo tercera singular. Auristo indicativo tercera singular. Auristo indicativo tercera singular. Yo coloqué, tú colocas, él colocó. Entonces colocó, es la traducción de estisen, colocó. Luego viene aftón. Aftón lo escribimos en el cuadro. Si yo lo busco en el diccionario me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Este es el paradigma. Buscamos el paradigma aftos. El, ella, ello, que es la tercera persona. Si tiene los tres géneros, no como la primera y la segunda, ego y su, que solo tienen primera, que no tienen género. Este sí tiene los tres géneros. Aftón, siempre a aftón hay que preguntarle para saber el género, ¿verdad? Aunque aftón lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Solamente ahí, es decir, no está en ninguna parte. Aftón es un masculino. ¿Por qué es un masculino singular acusativo? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, preguntémele. También colocó a él. ¿Quién era él? Ese él era Jesucristo. Y Jesucristo son sustantivos masculinos. Entonces por eso el autor utilizó aftón, porque es masculino singular acusativo. A él, es decir, a Cristo. Y luego viene esta, epitoterigium. Son otras tres palabras, epitoterigium. Sí va a modificar el sustantivo terigium, ¿verdad? Entonces, este epi es sobre, está dando a entender, dándole el caso. Este pi es una preposición que se usa con acusativo, sobre. ¿Ve? Se usa con acusativo. Me está diciendo que terigium va a ser acusativo, que este va a ser acusativo, ¿verdad? O complemento directo, lo mismo. Es lo que me está diciendo pi. Ve que lo determina. No tiene que ver con conjunciones en la oración que son una especie de tránsito, sino aquí sobre la palabra terigium. Epi sobre, ¿verdad? Sobre. Y to terigium, que es el artículo con su respectivo sustantivo. Se busca terigium en el diccionario. Borramos lo que hay y se busca terigium. Terigium. Le damos clic y me va a decir que es un sustantivo que puede ser, el diccionario sí me va a decir que puede ser neutro, singular nominativo o neutro, singular acusativo. Viene de terigium, que es alero, ¿verdad? O pináculo, es un sinónimo. Entonces ponemos terigium, bueno, to terigium, porque así viene ahí, ¿verdad? To terigium, así viene. Es un sustantivo. Puede ser neutro singular acusativo o neutro singular nominativo.
y viene de pterygium. Busco el paradigma pterygium, que es alero, pterygium, alero, y tenemos solamente este término toterigium en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es nominativo o acusativo? Sobre el pterygium, sobre el pterygium. Bueno, aquí tenemos varias señales que nos va a indicar si es nominativo o acusativo. Dice que colocó, aquí usamos mucho el verbo, ¿verdad? Para saber si toterigium es complemento directo o es sujeto de la oración. Colocó a él sobre el pterygium. Entonces hacemos la pregunta colocó. Primero para ver quién es el sujeto, es decir, el nominativo o acusativo. Entonces con la pregunta, ¿quién realiza la acción verbal de colocar? ¿Quién colocó? Recuerde que colocó, vamos a ver, se me pasó. Colocó es el diablo. Colocó el diablo. Este es el diablo. El diablo viene a ser, colocó el diablo. Ese va a ser el sujeto. Colocó. Jo diabolos es el sujeto. Colocó, ¿verdad? Colocó. El diablo colocó. Ese es el sujeto. ¿A dónde colocó el diablo a Jesús? ¿Verdad? Colocó el diablo a él sobre el pterygium. Eso viene a ser el complemento directo o el acusativo. Entonces, por eso decimos que pterygium es acusativo, ¿verdad? Es acusativo porque según el análisis de la oración es lo que realiza el sujeto con la acción verbal. Y lo que realizó él es que lo colocó sobre el pterygium, ¿verdad? La segunda prueba de que es acusativo es la preposición. Aparece una preposición para que no nos quepa duda que esto es un acusativo, no es un nominativo. Por eso viene epi, sobre el alero. Así se va a traducir, sobre el alero. La preposición me está diciendo que pterygium es un acusativo. Y luego viene tu y eru. Tu y eru. Lo escribimos aquí porque tu y eru es el artículo con su respectivo sustantivo, ¿verdad? Este es el artículo con su respectivo sustantivo. Entonces, tu y eru. Hiero lo busco en el diccionario y me aparece que es un sustantivo neutro, que viene de hierón, que es templo. Entonces viene hierón, busco el paradigma hierón en Septien 10.1, en la página 140 aparece. Y aparece hierón. Bueno, lo busco el paradigma, lo escribo en la pantalla que usted lo ve. Y aparece, vamos a buscarle la situación gramatical. Bueno, aquí aparece tú, el artículo tú. Si usted lo busca aquí, usted lo va a encontrar aquí. Y hieru lo va a encontrar aquí. Es decir, que no hay duda que es un neutro singular genitivo. Neutro singular genitivo. Entonces, por eso está aquí neutro singular genitivo. Y concuerda con el sustantivo. Del templo. Del templo. ¿Ve? De el templo. ¿Ve? Entonces tenemos ahí ya la traducción de Mateo 4:5, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Nos vemos en el 4:6.